Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales, bienvenido. Muy buenas, bien, muchísimas gracias y siempre un gusto estar contigo aquí. Bueno, tenemos bastante tela que cortar. PMIs ayer, servicios, manufacturero. Según la banca patrimonial norteamericana, el segundo trimestre está salvado. Vamos a ver si de verdad está salvado. Pero el tercer y el cuarto, estos PMI de ayer lo dejan ya en el alero de negativo barra recesión. ¿Lo veis igual en iCapital? Pues mira, la gran diferencia entre la economía española, europea y la economía norteamericana es que la economía norteamericana está en pleno empleo y después de las palabras de ayer de Powell, un poco forzado, ¿no? Porque en el Congreso realmente le asediaron un poquito, ¿no? Con preguntas los políticos americanos y bueno, él se defendió, pero dejó caer un matiz importante, que el ritmo de subidas de tipos, el tope de estas, va a estar muy ligado a la economía, a la situación de la economía, es decir, por ende, al desempleo, al empleo y al crecimiento. Entonces, es evidente que en Estados Unidos cada vez se va a tener más en cuenta no solo el dato de inflación, que probablemente vaya moderándose, porque no puede subir indefinidamente, igual que ahora hablábamos, tampoco puede crecer la economía indefinidamente. Pero en Estados Unidos probablemente se puede evitar una recesión. Y si se produce 2 trimestres seguidos con decrecimiento, será muy pasajero. En Europa tenemos otra liga. Has citado los PMI de todas formas, es normal que decrezcan. Seguimos en terreno de expansión, encima de 50, bueno. Pero en Europa el efecto del conflicto en Ucrania nos afecta muchísimo más, el coste de la energía nos afecta muchísimo más, la gestión de esta crisis energética para mí está siendo profundamente mal llevada, lamentable incluso por parte de la Unión Europea, y en Europa la recesión la vemos inevitable, lo cual no quiere decir que los mercados sigan cayendo de manera continuada el resto del año. Tan inevitable en Europa como las palabras de Rubin en Financial Times este fin de semana diciendo que incluso antes de la próxima reunión de la FED, por culpa del gas, ¿Europa pueda estar ya en recesión? Sí. ¿Tan inevitable? Sí, sí, yo creo que ahí coincido, no coincido mucho con Rubini, pero ahí coincido. Es que el hecho de que se corte el suministro de gas, independientemente de que haga calor o de que haga frío y que utilices las centrales de carbón, cosa muy llamativa, estamos en la transición ecológica energética y Alemania, Países Bajos y otros países europeos reabren sus centrales, ¿no? Otro signo de la mala gestión de esta crisis. Pero como digo, nosotros, lo que es el tejido empresarial europeo, tenemos una dependencia energética total. Y si se corta el gas, el suministro, Europa entrará en recesión sí o sí. Ahí sí que podríamos ir hacia una depresión, que eso sería muchísimo más grave. ¿Hay salidas o soluciones alternativas? Mira, el carbón, demonizado estos últimos años. Más 130% desde enero. Pues ahí lo tienes, es alucinante. Una fuente de energía que se supone que, no recuerdo ahora qué año, pero que desaparecía para siempre. 2050, era el proceso de descarbonización. Pues que todos corrían para adelantarlo a 2040. Pues al menos en España, además, lo hemos acelerado, ¿verdad? Hemos creado bastante desempleo, hemos cerrado muchas centrales térmicas basadas en carbón y ahora mismo me imagino habrá alguien preguntándose si no nos precipitamos. Porque, a ver, si Alemania lo hace, nosotros, ya que las nucleares también están demonizadas, pues no sé, probablemente venga a Argelia y le pongamos una habitación en la Moncloa. Y en todo este entorno, ¿qué hacen inversor? ¿Invertir en carbón? A ver... Lo digo en tono irónico. No, me hago cargo.
Una de las recomendaciones que desde Capital llevamos haciendo más de un trimestre es invertir en materias primas / recursos naturales. Bien. Dentro de eso entra, por supuesto, el carbón, energías fósiles, una energía renovable y entra incluso materias primas agrícolas. Esa recomendación las mantenemos. Entonces, invertir en carbón dentro de esta diversificación, sí. Invertir en carbón per se, comprando de futuros, como te puedes comprar, yo qué sé, futuros de la onza de oro, no. Renta variable. ¿Momento de empezar a buscar o queda un 10-15% hacia abajo? ¿Qué veis en iCapital? Pues mira, es muy... ahí hay mucha dispersión, en el sentido de que las bolsas occidentales, Estados Unidos y Europa, probablemente, especialmente Estados Unidos, ha descontado un escenario muy negativo. A poco que ese escenario a la postre no sea tan negativo, podemos estar bastante cerca del suelo. Si lo comparamos con otros periodos de caídas recientes, le podría quedar como mucho al mercado, al S&P, en este caso, cogiendo tal, muy influenciado por el Nasdaq, ya sabemos, las grandes techs, un 7-9% de caída. Entonces, cabe, sí, pero mucho más abajo, no. En Europa, pues también en esto jugamos otra liga. En Europa creemos que todavía hay espacio para fastidiarla un poco más, debido especialmente a la geopolítica, debido a lo que hablábamos de los problemas energéticos del corte del suministro de gas y debido también a que en Europa no hemos comenzado la subida de tipos oficiales. Si la curva se ha desplazado para arriba, adelantando esas futuras subidas en parte. Pero fíjate que sin haber empezado la subida de tipos, ya sentimos tenemos un sentimiento recesivo bastante elevado, ¿no? Entonces, cuando comience la subida de tipos, el mercado podría reaccionar si esa subida de tipos Lagarde del BCE no sabe comunicarla bien y comunica demasiada agresividad. ¿Podría reaccionar en los mercados de acciones a la baja? Sí. España, PIB, una última valoración, ya te dejo marchar. 0,2, se esperaba el 0,3. ¿Está España a la cabeza también en toda Europa de ese movimiento bajista? ¿Está, como dice la vicepresidenta, en la punta de lanza de todo el crecimiento porque ve el dato interanual y no el intertrimestral? A ver, el dato no ha sido especialmente bueno, tampoco especialmente malo. Ha sido un poquito peor de lo esperado. Llamativo el dato del presidente del INE, ¿no? Que lo han destituido. A mí me parece más llamativo eso, en fin, cómo estamos funcionando, porque es tremendo. O sea, bueno. Pero bueno, la poca coherencia, ¿no? Bueno, en las decisiones políticas. Pero al final España tiene ahora mismo dos ventajas bastante significativas. La primera, que le queda la mejor parte del año, ligada mucho al turismo, al sector servicios y demás. Eso es fundamental. Y la segunda, que dentro que cabe, España, aunque tengamos uno de los peores datos de empleo de Europa, en España se va creando empleo porque hay bastante demanda, porque en algunos sectores, además, no solo el turismo y servicios, se han hecho las cosas bastante bien. Hasta el punto que hay tipos de trabajo, sobre todo técnicos, y ligados a sistemas, redes y demás, donde no hay empleados. Hay demanda de trabajo y no hay oferta, ¿no?, de trabajadores, lo cual es muy llamativo en España con el problema del paro que todavía arrastramos. Entonces, sí se controla el gasto. Ya sé que es un poco voluntarismo, pero bueno, se controla el gasto público. El déficit no se sigue disparando porque va a ir subiendo por la atención del servicio de deuda. Eso es inevitable. Pero hay que controlar el gasto. No tenemos una presión de la Comisión Europea excesiva, que ahí estamos, en el filo, por el tema de nuestro déficit creciente. Yo creo que a España le queda este año va a estar en la parte alta de crecimiento de los países europeos y probablemente el año que viene también. De ahí un poco, aunque el IBEX no represente enormemente a la economía española, el buen comportamiento diferencial. De hecho, yo creo que es el mejor índice con Portugal en Europa hasta lo que llevamos de año con respecto al resto de países europeos.
Pues muchísimas gracias por esa fotografía tan detallada. Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital Asesores Financieros Patrimoniales. Buen día y buen negocio. Igualmente, que vaya muy bien, cuidaos mucho.